Hola, ¿cómo están? Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que llamó a los 72 discípulos y los mandó a predicar, allí estabas tú, te estaba llamando a ti. Cuando dice que vio a Satanás caer del cielo como en rayo, ya anunció nuestra victoria. Más aún cuando después nos dice que nos ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Esto es para todos. Los 72 simbolizan a todos los que estamos en la iglesia, seamos sacerdotes, religiosos o laicos. Porque no basta con ser bueno, hay que ser apóstol y un apóstol de fuego. Pero hay que rezar porque la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Así que a todos nosotros Dios nos envía, o Jesús nos envía como corderos en medio de lobos, y de esos lobos quería alertar hoy. La mayoría de personas, de peruanos, sabe quién es Ricardo Morán. Es actor, productor, comediante, animador, es mediático, abanderado del lobby LGTB y defensor de las ideas más progresistas, más woke, más antifamilia, y últimamente ha mostrado su rostro más blasfemo y ateo. Todo esto, por supuesto, bajo la divisa de tolerancia, inclusión, amor, con los que piensan como él. Es decir, ataca cualquier cosa que no se ajuste a la propia autodeterminación, al propio capricho, por más perversa que sea, y defiende cualquier forma de expresión por la que pueda dar rienda suelta a sus pasiones desaforadamente. Piensa que el concepto de mamá es una imposición ideológica, por lo que se cree en la potestad de básicamente comprar dos hijos, usarlos como enganche afectivo para sus opiniones y mentirles diciendo que sí, que su familia está completa y que todos los demás niños son unos cretinos, pensando que son más felices por tener una mamá. Hace unos días me reenviaron el episodio de podcast que hace junto a su hermana, llamado Moralmente Incorrectos, en el cual profiere blasfemias como un endemoniado en el último círculo de Dante, y que no sabe qué más decir para demostrar su ignorancia e irracionalidad. Y esta amiga me preguntaba, la que me envió esto me preguntaba sorprendida, ¿cómo puede haber gente así? Es decir, ¿cómo puede haber gente que esté tan cegada, tan obcecada por su propio juicio y su voluntad de poder, que se cierra toda explicación racional, a toda trascendencia que le diga que no eres el centro del mundo? Y es que en 3 minutos habla del pacto con el diablo, cómo los famosos son los mejores propagandistas de este pacto, porque tienen todo lo que quieren, habla del sufrimiento como algo atroz y como lo único que ofrece el cristianismo, eh, y que por eso la vida con Dios es una M, y que el cristianismo solo ofrece un lote en el paraíso, en cambio el diablo te da ya aquí lo que tú quieras, con tal que vendas el alma, y llegan a afirmar que no tienen alma. Yo quiero afirmar, dicen, yo quiero afirmar. Bueno, esto me da pie para aclarar, manifestar algunas cosas. En primer lugar, la ignorancia, la impresionante ignorancia, la poca cultura y la superficialidad por parte de estas dos personas, que son reflejos de la ignorancia acerca de temas fundamentales en los que la sociedad actual está inmersa. Por ejemplo, a nivel natural, la realidad de la existencia de Dios, nuestra condición humana de criaturas, la moral objetiva y el sentido de la vida, cosas que se pueden llegar con la razón humana, con filosofía. Y a nivel sobrenatural, el fin último de nuestras vidas, el sentido de la muerte y del sufrimiento, la existencia del demonio y la perfección humana a la cual Dios quiere llevarnos a través del cumplimiento de su voluntad. En segundo lugar, el inmanentismo de la cultura moderna. ¿Qué quiere decir? El padre Alfredo Sáenz dice en un libro que se llama El hombre moderno, descripción fenomenológica, dice, entendemos por inmanencia la actitud del hombre que vive en la tierra como si no existiera más nada después, como si acá terminase todo en la tierra. La palabra inmanentismo viene del latín inmanere, permanecer en, y es lo contrario a trascendentalismo, trascendere, que significa la disposición a ir más allá, pasar más adelante, como los que saben que esta vida no es el fin, sino que hay otra después. Y este modo de ver la vida, así inmanente, se encuentra en los filósofos modernos, sobre todo alemanes,
que para entender la realidad no parten de lo que está fuera de su mente, de lo real, sino que parten de sus propias ideas. El hombre se encierra en sí mismo, entonces. El inmanentismo filosófico se vuelve absoluto, fundando la actitud antropocéntrica, o sea, como que el hombre es el centro de todo, fundando la actitud antropocéntrica y soberbia del hombre moderno, conocedor del bien y del mal. Algo que podemos ver reflejado en el modo de pensar de todos los que defienden la perspectiva de género según el lobby LGTB, empezando por estos dos hermanos. Tercero, cómo es que el hedonismo ha llegado a cauterizar, a blindar las conciencias, a endurecerlas contra toda realidad trascendente, tanto como para que las personas crean que el fin de toda la vida es huir absolutamente del sufrimiento y cumplir tus propios caprichos, incluyendo el tener hijos, por satisfacer una necesidad personal. ¿Qué significa hedonismo? Hedonismo viene del griego hedoné, que significa placer. Es un sistema filosófico, moral, que iguala el bien al placer. Es decir, algo es bueno si te produce placer. Como bien explica el padre Alfredo Sáenz, según esta manera de ver, el hombre encuentra su felicidad plenaria en el placer actual, inmediato, sensible. El hombre, según los hedonistas, está sujeto a la soberanía del instante. Presupone la superioridad del placer físico sobre el moral. Y el principio del egoísmo, porque dicen, mi placer es lo más importante, mi placer sobre todo. No importa lo que la moral diga de cada acto, lo importante es el placer que en ellos pueda encontrarse. Y como afirma Viktor Frankl, en lugar de la primera orientación del hombre a un sentido, se ha puesto su pretendida determinación por los instintos. O sea, es más importante seguir los instintos que buscar un sentido a la vida. Y en lugar de la tendencia a los valores, que es característica del hombre, se ha puesto una tendencia ciega al placer. Siguiendo la descripción fenomenológica del hombre moderno, el padre Sáenz dice que estas personas hedonistas ven el sufrimiento como un agresor y que, influenciados por Freud, quieren dejar salir su hombre primitivo inconsciente, borrando cualquier tabú que le quite libertad, particularmente en el campo del sexo, confundiéndolo con amor y a su vez confundiendo bienestar con felicidad. Cuarto, el ateísmo y cómo hace falta respuestas al llamado problema de Dios, es decir, a los planteamientos que surgen luego de vivencias que nos hacen preguntarnos si Dios existe, qué cosa es Dios y por qué actúa así. Y al responder a estas preguntas supone un riesgo para el hombre, como dice el padre Cornelio Fabro. Por eso otro filósofo llama al ateísmo la religión de la fuga frente a Dios. O, con una terminología de Kierkegaard, de otro filósofo, de la angustia de Dios. La religión de la angustia de Dios es el ateísmo. Cuando se rechaza la fe para caer en lo demoníaco, dice Kierkegaard. Como hemos visto en esta última intervención de Ricardo Morán, blasfemando a todo trapo y manifestando su deseo de hacer un pacto con el diablo. Ateísmo y satanismo. E incluso están anunciando ya para el lunes 4 otro episodio que se llama, de hecho, entre blasfemia y COVID o algo así. Y esto recuerdo lo que escribía Jean Husset cuando citaba una invocación demoníaca de Proudhon, un anarquista francés. Decía: ven Satanás, ven tú, calumniado de los sacerdotes y de los reyes. Quiero abrazarte, quiero estrecharte contra mi pecho. Ya hace tiempo que te conozco y tú también me conoces. Tus obras, oh bendito de mi corazón, no son siempre hermosas ni buenas, pero solamente ellas dan un sentido al universo impidiéndole ser absurdo. No tengo a tu servicio más que una pluma, pero equivale a millones de publicaciones. Y justamente lo que hace esta gente, ¿no? Ricardo Morán y toda esta gente que está con él, de ese círculo, una publicación equivale a millones de otras personas. Lo sigue mucha gente. Quinto, la moral atea es antinatural. Una consecuencia del ateísmo es la moral atea, entre comillas, lo cual es una contradicción para el padre Fabro y también para Santo Tomás, porque la moral hace referencia a un fin, y el fin natural y sobrenatural del ser humano es Dios.
por lo que la moral debe siempre decirse con respecto a Dios. Una moral atea es una moral que deja al hombre sin su propio fin. No es que quitándole lo sobrenatural lo deja en lo natural, sino que lo hace infranatural, antinatural, dice Chesterton. Como podemos ver en toda la moral propugnada por esta gente. Parece que se hace la misma pregunta de Nietzsche. Si Dios existe, ¿cómo puedo tolerar no ser yo Dios? ¿Cómo puedo tolerar no ser yo mismo Dios? Y recuerda el padre Fabro que el mismo Satanás no podía negar a Dios, porque sabía que existe, sabe que existe. No puede negar a Dios ni volverse ateo, ni siquiera Satanás. Pero sí podía rebelarse contra Dios, contraponiendo a la gracia la manifestación del propio yo. O sea, a lo sobrenatural superpone el yo, el imponerme. Quiere cerrar su cerco, autoplenificarse y autobeatificarse, encerrándose en su propio yo, lo que antes habíamos llamado la inmanencia, permanecer en sí misma, no salir de sí. Sexto, la contradicción de la tolerancia progre y el vacío existencial que supone la palabra amor en las vidas de personas que solo tratan de llenarse consigo mismas, son tolerantes con los que piensan como ellos. Y séptimo, finalmente, la necesidad de los católicos a tener un espíritu combativo frente a estos ataques contra lo más importante de nuestra vida, como es Dios, su bondad, su autoridad, su providencia. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, es una oportunidad ciertamente para vivir nuestra vida con Dios lo mejor posible, con alegría y a plenitud. Justamente todo lo contrario a lo que piensan estos hedonistas materialistas, ateos, satánicos. Es una oportunidad para conversar del verdadero sentido de la vida con nuestros familiares, con nuestra gente, y de cómo sin Dios se pierde todo sentido. León XIII, en la encíclica Sapientia Christianae, Sabiduría Cristiana, sobre los deberes de los ciudadanos cristianos, esto fue escrito en 1890, hablaba acerca de los deberes contra los enemigos de la Iglesia. Contra los enemigos de la Iglesia. Así que termino leyendo el párrafo que se aplica perfectamente a esta ocasión. Es de advertir que en este orden de cosas que pertenecen a la fe cristiana hay deberes cuya exacta y fiel observancia, si siempre fue necesaria para la salvación, lo es incomparablemente más en estos tiempos. Porque en tan grande y universal extravío de opiniones, como los que estamos metidos, deber es de la Iglesia tomar el patrocinio de la verdad y extirpar de los ánimos el error. Deber que está obligada a cumplir siempre e inviolablemente, porque a su tutela ha sido confiado el honor de Dios y la salvación de las almas. Pero cuando la necesidad apremia, no solo deben guardar incólume la fe los que mandan, sino que cada uno esté obligado a propagar la fe delante de los otros, ya para instruir y confirmar a los demás fieles, ya para reprimir la audacia de los infieles, como dice Santo Tomás de Aquino. Ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levantan incesantes clamoreos para oprimir a la verdad, propio es o de hombre cobarde o de quien duda estar en posesión de las verdades que profesa. Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios. Lo uno y lo otro contrario a la salvación del individuo y de la sociedad. Ello aprovecha únicamente a los enemigos del nombre cristiano, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. Y tanto más se ha de vituperar la desidia de los cristianos, cuanto que se puede desvanecer las falsas acusaciones y refutar las opiniones erróneas, ordinariamente con poco trabajo, y con alguno mayor siempre. Finalmente, a todos es dado oponer y mostrar aquella fortaleza que es propia de los cristianos y con la cual no raras veces se quebrantan los bríos de los adversarios y se desbaratan sus planes. Fuera de que el cristiano ha nacido para la lucha, y cuanto ésta es más encarnizada, tanto con el auxilio de Dios es más segura la victoria. Confiad, yo he vencido al mundo. Y no oponga nadie que Jesucristo, conservador y defensor de la Iglesia, de ningún modo necesita del auxilio humano, porque no por falta de fuerza, sino por la grandeza de su voluntad, quiere que pongamos alguna cooperación para obtener y alcanzar los frutos de la salvación que Él nos ha conquistado.
Dios los bendiga. Entonces, unidos en la lucha por la fe, para vivir de acuerdo a Dios y profesar nuestra fe, sobre todo cuando es más atacada. Dios los bendiga. Que tengan buen fin de semana. Abrazo por ustedes.